Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy en la mañana. Creo que básicamente todos nos conocemos unos a otros, entonces es como una charla entre amigos y familia. Y ha sido una maravilla traer este proyecto a Guanajuato. Como dije ayer en la inauguración, todo el equipo de museos de Guanajuato que vienen de diferentes instituciones y que unen todas sus fuerzas para crear estos proyectos es un equipo muy colaborativo, profesional. Ha sido una dicha enorme trabajar juntos para traer esta exposición desde todos los aspectos, ¿no? Museografía, montaje, educación, eh, etcétera, etcétera. Y el haber podido integrar el trabajo de diseñadores de de Guanajuato, es también pues una dicha enorme. Moda hoy tiene como dos orígenes. El primer origen de este proyecto tiene muchos años. Fue cuando, alrededor de 2002, 2003, cuando decidí estudiar una maestría en museología para moda y textiles, que era una cosa súper especializada y no muy conocida. Yo venía del mundo del arte contemporáneo, pero siempre había querido estudiar moda y en esa época en México pues era una imposibilidad estudiar moda y tener una licenciatura. Entonces mi mamá, que me conoce muy bien, me dijo, yo creo que tú vas a querer hacer una licenciatura y quieres ir a la universidad. Y afortunadamente le hice caso. Fui a la universidad, estudié historia del arte, me enamoré de los museos, amo los museos, me parecen una institución muy importante y no solo que el trabajar con los objetos, el preservar las colecciones, pero trabajar con las personas y tener un rol, digamos, pedagógico, pero con una flexibilidad que pues las escuelas, las instituciones educativas no tienen, porque pues tienes que evaluar, tienes que, etcétera, etcétera, y nosotros tenemos la libertad de hablar con el público sin tener esas restricciones. En fin, divago. Entonces empecé realmente a investigar moda mexicana, pero muy pronto descubrí que casi no había nada escrito, y lo que había escrito era casi todo, por ejemplo, en revistas, ¿no? En Vogue, o en la Eres, o en la revista Tú, o en Vanidades. Pero si uno quería acercarse al tema desde un nivel universitario, desde la academia, sí, no había un libro de historia de la moda mexicana, o no había un lugar en donde tú dijeras, bueno, voy a saber cómo llegamos a 2004, 2005 en términos de moda, quién nos precedió. Y entonces mi tesis de maestría fue sobre Carla Fernández, había empezado su marca más o menos al mismo tiempo que yo empecé a estudiar historia de la moda. Ella empezó su marca un poquito antes. Y nos conocimos muy pronto y me parecía que su visión era pues, interesante y valía la pena ser estudiada, y entonces digamos que nuestras carreras han avanzado paralelamente. Y bueno, tuve que utilizar como las herramientas del arte contemporáneo para tratar de entender la producción de moda de una diseñadora, y de ahí empecé o sea, me di cuenta de un vacío, de una necesidad. Cuando ya empecé a trabajar en un museo de moda, llegué a Estados Unidos desde México, y con la experiencia de cuando empecé mis estudios en moda, dije, bueno, lo que yo tengo que nadie más tiene es un conocimiento de la cultura mexicana desde dentro, ¿no? He vivido en México, conozco cómo funcionamos como sistema, conozco los circuitos de la cultura, y entonces cuando entro al tema de la moda, yo ya tengo todo este bagaje cultural que una persona desde fuera tiene que aprender para poder entender nuestro contexto. Entonces era como mi valor agregado. Dije, lo que yo puedo hacer es empezar a enfocarme en moda mexicana. Entonces, a partir de 2007-2008, cada vez que venía de vacaciones, mi pobre familia me les escapaba y me iba a hacer visitas a estudios de diseñadores. Y me pasaba 1 o 2 días de mis vacaciones visitando tiendas o hablando con diseñadores, preguntándole a mis colegas curadores quienes me recomendaban, o a diseñadores que ya había conocido, otros diseñadores que me pudieron recomendar. Y así poco a poco fui familiarizándome con la moda mexicana contemporánea.
pasan muchos años, esto hasta 2019, entonces ya van como 15 años de hacer esta labor poquito a poco, y escribir un texto sobre vestuario. Nadie estaba aquí. Ayer hablábamos de, empecé yo a escribir académicamente, escribiendo sobre vestuario de telenovelas, porque a mí me encantan las telenovelas y alguien quería que publicara sobre telenovelas. Y ahí empecé un poquito de investigación de moda de los 80s en México, por ejemplo, para este texto. Y empezar a publicar acerca de cultura popular y moda en México, televisión. Entonces, en algún momento la directora del museo dijo, vamos a hacer una exposición sobre moda latinoamericana y tú eres la única persona que tiene conocimiento de, te gustaría hacer una exposición. Y yo invité a Melissa Mara Álvarez, que lamentablemente no puede estar hoy aquí porque no llegó su pasaporte, pero ella digamos que la exposición es moda latinoamericana y latinex. Yo soy la latinoamericana y Melissa es la persona latinex del equipo curatorial. Ella es hija de una mamá costarricense, pero ella ya nació y creció en Estados Unidos. Y entonces la voz de Melissa fue muy importante para incluir la experiencia de las personas con herencia latina, pero que ya no crecieron en América Latina, pero que tienen estos recuerdos, tienen la influencia de nuestra cultura, pero fusionada con la cultura norteamericana. Y hicimos, el museo, en parte Valeria nos pidió hacer esta exposición porque hicimos un estudio de la colección del museo, nuestro acervo, son alrededor de 50,000 objetos. Y hicimos un análisis de diseñadores que no fueran ni europeos ni norteamericanos para ver la diversidad de nuestro acervo y descubrimos que había muchas piezas de latinoamericanos, pero pocos nombres. Entonces había muchos vestidos de Oscar de la Renta o de Carolina Herrera, los nombres que todos conocemos muy grandes, de alguna manera como que se borra que son latinoamericanos, ¿no? Y dijimos, bueno, hay que diversificar no solo el contenido, no solo el objeto, sino la cantidad de creadores. Y esta exposición fue una invitación a diversificar el acervo. Y entonces, cuando empezamos a pensar era, bueno, ¿cuáles son los vacíos que tenemos que llenar en la colección del museo? Y así fue como se creó el proyecto. En 2019 empezamos, poquito antes de la pandemia, empezamos a escribir el proyecto de exposición, hicimos el proyecto del libro, porque hicimos un libro con la editorial Bloomsbury, y ya pasó la pandemia y la exposición en Nueva York abrió en 2023, y después viajó ahora a México a finales del año pasado. Y entonces nos decían, no, pues esta marca es interesante revisarla, esta otra marca, y ya Melissa y yo nos dividimos la exposición. Entonces, la verdad, por ejemplo, si ustedes me preguntan de género, arte, elegancia, hay algunos temas en los que yo voy a tener muchísima más profundidad, y por ejemplo, Melissa, ella ya había hecho una exposición sobre sostenibilidad antes, entonces ella hizo sostenibilidad, hizo herencia indígena, aunque yo más o menos ya tenía cierto conocimiento, porque en México pues eso es un tema súper importante, política me tocó a mí, y ya nos dividimos los temas y empezábamos a investigar a los diseñadores y íbamos viendo, por ejemplo, colección por colección, lo que podíamos encontrar, que con Brasil era muy difícil porque después de un momento en el que medio cerraron sus mercados, era muy difícil encontrar moda brasileña a partir de cierta fecha porque no estaba en redes. Como que todo lo publicaba nada más en Brasil y no llegaba a las páginas web de Estados Unidos. Y decir, no, pues, un ejemplo, una marca mexicana, Julia y Renata. Julia y Renata, identificamos que como identidad de marca les interesa mucho el patronaje, como la manufactura, la hechura de la ropa. Entonces, ellas eran un buen ejemplo de moda para el área de artesanía, ¿no? De la manufactura, de cómo están hechas las cosas. Y la otra cosa que hicimos fue hacer una revisión de nuestro acervo. ¿Tenemos Julia y Renata en la colección? Sí, no. Sí teníamos Julia y Renata en la colección, ya no vamos a hacer una adquisición de Julia y Renata. Entonces, por ejemplo, Carla Fernández ya la teníamos, Julia y Renata, Ricardo Seco, no sé, Oscar de la Renta. Entonces, todos estos nombres que ya estaban en el acervo, fuera, ¿no? No se va a hacer adquisición, vamos a usar lo que ya tenemos.
Y entonces alguien, por ejemplo, en el área de sostenibilidad, Vogue México nos ayudó a identificar a Juan de la Paz, que es una marca muy importante de Bolivia, y nos pusieron en contacto con ellos y se hizo una investigación del trabajo que realizan, en ver, por ejemplo, si realmente tienen una labor colaborativa con artesanos, la calidad del producto, etcétera, etcétera. Y creamos una serie de... Y lo que descubrimos es que había una abundancia de diseñadores que era interminable. Entonces dijimos, bueno, uno de los mitos a erradicar es esta investigación nos está demostrando que lo que sobra es moda en América Latina, ¿no? El mito de que no tenemos moda, de que no hay creatividad, fuera. Y dijimos, pero necesitamos parámetros, porque si no, esta es una lista interminable. Y dijimos, bueno, son diseñadores que tienen que estar activos. Un ejemplo, Ángel Sánchez, que es un diseñador venezolano, súper importante, dejó de producir como en 2007 moda y ya se dedicó a otras cosas. Entonces, como no estaba activo, no hicimos adquisiciones de Ángel Sánchez. Activos que tuvieran por lo menos 10 años de longevidad, porque hay algunas marcas, es un mercado muy inestable nuestras economías. Entonces, que tuvieran cierta cantidad de tiempo y que hubieran sobrevivido a la inestabilidad, que tuvieran presencia en medios locales e internacionales. Y ahí cuando decimos internacionales no es que a Europa o Estados Unidos les pusiera atención únicamente, ¿no? Contaba, por ejemplo, si una marca es peruana y tiene visibilidad en Colombia o en México, o sea que tienen cierta presencia que va más allá de su ciudad o de su región, pero que, vamos, que América Latina era tan valioso en términos de cobertura como puede ser Japón o, no sé, o Francia. Entonces eso nos ayudó y que tuvieran colecciones que fueran relevantes a la exposición. Y ya lo distinguimos que hay diversos temas, por eso es temática, que eran preocupaciones constantes. Y entonces si un diseñador es conocido por su acercamiento al género, ¿no? Bárbara Sánchez Kane, entonces lo lógico, lo que dijimos es que la adquisición va a ser relacionada con lo que caracteriza una marca. Si una marca es conocida por su interés en lo artesanal, entonces se va a adquirir algo relacionado con lo artesanal, aunque tengan otras colecciones en donde traten otros temas, pero que sea como la visión de la marca. Y entonces fue así como hicimos la selección de los, más o menos adquirimos como unos 50 looks para la colección del museo. Es decir, estaban usando las prendas para editoriales y para prensa y no las podían prestar. O nunca hubo unos diseñadores que ya teníamos en la colección del museo, a los que no nos acercamos, entonces nunca los pudimos contactar porque no teníamos sus datos de contacto. Y entonces dijimos, a través de toda esta investigación que habíamos hecho en los años anteriores, pues teníamos conocimiento de coleccionistas en México, ¿no? Carlos y yo tenemos una relación ya de muchos años, en la que yo sabía más o menos, siguiéndolo en redes, qué objetos había en su colección. Y por ejemplo, yo decía, yo sé que él tiene el vestido de Jacampot que nosotros tenemos en nuestro acervo. Carlos tiene ese mismo vestido en color amarillo y nosotros lo tenemos en rosa. Entonces, ese es un vestido que yo sé que le podemos pedir a Carlos. Y bueno, yo no sabía si Carlos nos iba a decir que sí, pero tenía fe. ¿No? Que todos los que estamos aquí que trabajamos en museos sabemos que todas las exposiciones son un acto de fe. Y entonces, hay otras colecciones privadas en México en donde, a través ya sea del Franz Mayer o de nosotros, les dijimos, ¿nos pueden, por favor? Estamos haciendo una exposición de esto y otro y aquello, tienen diseñadores latinoamericanos, con Carlos creo que te mandamos una lista de nombres, ¿no? Todo es una suma de voluntades, ¿no? De la confianza que tienes en la persona que te hace el préstamo. También, por ejemplo, los diseñadores, las marcas de Guanajuato, aquí Brenda, Dani, que fueron súper generosos también en decirnos, ¿sabes qué? Vamos a tener esta exposición, mándanos opciones para que puedan elegir, y también al día siguiente mandaban fotos, etcétera, ¿no? Ya se hizo la selección, que esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero creo que es muy valioso esta cuestión de confiar y en decir, quiero sumarme al proyecto, y que podamos como seguir teniendo estas relaciones, ya sea con una persona en particular o con una institución, ¿no? Y bueno, referente a eso también, pues el montaje fue súper divertido. Tener como todas
llegar todas las cajas y ver y dónde está el look y vamos a sacarlo y vamos a ponérselo al maniquí, que no le atore el brazo y que se nos cayó el maniquí porque estaba, así no se atoraba y lo que sea, ¿no? Pero creo que tener también ese cuidado de conocer las piezas y pues también gracias que pudiste estar con nosotros en todo. Les presento la pieza que eligieron los curadores, se llama Esencia. Les comentaba que tengo 15 años de trayectoria trabajando. Brenda Urán inició como una casa de moda trabajando prendas hechas a medida. Después de cierto tiempo que estuve trabajando, empecé a trabajar con diseño ya de autor, ya consolidándome como marca Brenda Urán MX. Y Esencia fue la primera colección que lancé. Se llama Esencia porque quise captar lo que era Brenda Urán. Si ven, todo es completamente negro, no tenemos ningún color, porque quería que reflejase que esta colección, cuando una mujer portara una pieza, ella era la que le iba a dar vida y color a la prenda. Pero dentro de las texturas que utilicé, como todo iba a ser en color negro, quise utilizar brillo, mate, texturas, para demostrar cómo un color tan oscuro puede dar vida también a través de todas estas texturas, brillo. Algo del discurso que también trabajamos en mi marca es el empoderamiento de la mujer. El cómo una mujer al portar, creo que la ropa tiene cierta magia que cuando la usas te pones cierta ropa, no sé, tu blusa favorita, tu bolsa, tu calzado. En este caso yo quería que Brenda Durán, una mujer, utilizando una prenda de mi marca, sintiera esa fuerza y dijera, hoy tengo que ser fuerte, hoy tengo que, no sé, mi día quiero que sea un día con fuerza, porque todos los días las mujeres vivimos, la gran mayoría, una lucha, una batalla, pero Brenda es esa armadura que te da esa fuerza y ese empuje para día a día seguir como mujer, como marca, es lo que pretendemos. Se ve, algunas personas me decían que se ve un poco agresiva por lo que es los escoperoles, pero creo que la fuerza de las mujeres no es agresiva, es el amor. Pero a veces tenemos que vernos fuertes y a veces un poco agresivas para poder, en esta lucha como género, como mujeres, avanzar. Y que ha sido una lucha que hemos tenido de años para poder estar donde estamos ahora las mujeres. Y esa es la pieza de Esencia. Y de ahí pues nacen más colecciones y estoy muy feliz de que hoy Esencia haya sido elegida porque ella es la que inició todo mi discurso de Brenda Durán. Muchas gracias. A todas, mi nombre es Carlos Itjazá, soy periodista. Desde 2018 estoy escribiendo un libro sobre la historia de la moda en México. Este libro consiste en las semblanzas de 80 diseñadores mexicanos desde 1945 hasta 2025, junto con una selección de su trabajo. Un tema que yo noté al ver distintas revistas es que las modelos y la editorial nos distraen un poco del vestido. Mejor dicho, el vestido es simplemente un complemento para hacer una buena imagen editorial. Una buena editorial, lo que ves es la modelo. Lo que ves es un todo. El vestido es un simple elemento. Pero al no tener un estudio como tal, todavía no hay un libro que narre como tal la historia de la moda en México de manera rigurosa, sustanciada. Decidí enfocarme en el trabajo de los diseñadores. Para esto yo fotografío los vestidos solos. Me interesa mucho la pieza, me interesa mucho el archivo, el archivo, la colección, la pieza. Así que me he dedicado a coleccionar. ¿Por qué es esto? Hay una situación triste en la moda mexicana. Muchos diseñadores fallecen y no dejan un archivo. Esto se debe en gran medida a que la mayoría son homosexuales. Entonces, de por sí ya tienen relaciones conflictuadas con sus familias, no tienen mucho contacto con ellos, mueren sin descendencia, entonces no tienen un hijo, no tienen unos parientes que se encarguen de preservar su legado. Pensemos, por ejemplo, en diseñadores mexicanos que son muy recordados. Ramón Valdiosera, que es el del vestido naranja que está abajo. Ahora hay una fundación Valdiosera que se dedica a promover y preservar su legado. En gran medida se debe a que el señor Valdiosera tuvo 6 hijos y fue muy buen padre, entonces lo querían, lo adoran hasta la fecha, ¿no? Al lado de él está el vestido de Henri de Chatillon. Henri de Chatillon fue un diseñador mucho más importante que él en vida.
Sin embargo, fue gay, no tuvo una pareja que falleció en 2015 y no se conserva un archivo. Se sabe que se escribió un libro y no se conserva el manuscrito. Se sabe que tuvo una colección de arte y se subastó a las malas en Sotheby's. Se sabe que tenía un archivo de su propio trabajo y ha desaparecido. A pesar de que fue un diseñador tan prolífico, hoy en día es muy difícil encontrar sus prendas. Afortunadamente en Colección de Casa tengo 8 prendas de Enrique Chatillon y he tardado 8 años en localizarlas. Así que por eso de ahí viene la Colección de Casa. También me importaba tener estas prendas para que formaran parte de mi investigación. Incluso hay diseñadores vivos que no tienen un archivo, como alguna vez me comentó Tania, para ellos es difícil tenerlo porque significa abstenerse de una venta y dedicar un espacio a una prenda que, bueno, es un espacio dentro de sus propias casas, estudios que podrían dedicar a otra cosa. Hoy en esta plataforma hay 3 prendas en mi colección. Son este vestido de Marcandi, que está hecho en tela de algodón. Nosotros lo más este vestido de Pink Magnolia de Tweed, de una colaboración que hicieron para Barbie. Barbie los buscó a las diseñadoras. Paola Wong es la diseñadora, pero la empresa es de Paola y Pamela Wong. Curiosamente, Pamela diseñó una colección sola para Pink Magnolia y en algún momento fueron las dos. No se aprecia, pero ese vestido tiene bolsillos, es precioso. Sí. Muy hermoso. Es muy de la época, yo creo. Es del 2014. Pero eso ya había pasado. Sí. Es de más atrás, hay más. Se vuelve, se recupera, se retoma. Y me parece... Sí, que también nos habla del bagaje que tienen los creadores, ¿no? Curiosamente, aquí hay un vestido de Héctor Terrones. El primer diseñador en hacer una colección para Barbie fue Héctor Terrones. Es chistosa la historia y justamente habla de cómo ha cambiado la idea de una moda latina, porque él sale a despedir la pasarela en 2007. Terrones era un hombre de 1,93 m, muy ancho, o sea, ni siquiera, incluso cuando no tenía sobrepeso era ancho, ¿verdad? Era un hombre bastante fornido. Entonces imagínense este hombre fornido de 1,93 m que sale con unas mechitas rosas y maquillado a despedir la colección. Según me cuenta, en el corporativo Mattel les pareció inaceptable que un homosexual latino tan visible fuera el embajador de Mattel en México por la colección y no se le dio. De verdad, por eso no hay esos vestidos de Barbie por Terrones. Pero la primera vez que Barbie tuvo apellido fue Terrones, fue con diseñador mexicano. Esta pieza que tenemos aquí me encanta, tiene una historia muy interesante. Parte de esta historia no la he podido comprobar porque me la dijo un vendedor y no lo he investigado como tal. Lo que vemos es un vestido de seda y poliéster. La falda tiene 13 tiras de holanes, no, 15 tiras de holanes. Los he planchado. Héctor falleció en noviembre. Era un amigo a quien yo quería mucho. Fue una muerte muy dolorosa para mí, entonces me pongo así un poco sentimental al ver sus prendas. Pero lo que no me pone sentimental es recordar cómo era plancharlas, porque es una pesadilla planchar la ropa de Héctor Terrones. Este vestido es tan light. Aquí está, que ¿Tú lo planchaste? Sí. Lo siento. Son 15 tiras de seda. El corset es muy interesante. La parte que ven en medio, que está cubierta como por las agujetas, es rebozo de Tenancingo, del Estado de México. Es la misma técnica de ikat que se hace en Tailandia y en otros lugares tropicales. La parte más brillosa del corset es articela, es poliéster. Así como el flequito que llevan al final los rebozos. Es eso. Y en las mangas llevan los flecos. Este vestido... Repasejo. Es... El repasejo. No es... Bueno, sí, pues realmente es un repasejo. Claro, es un repasejo. Sí, es un repasejo. Entonces, este vestido se presenta en 2006 en el Museo del Louvre, en París. L'Oréal contrata a Héctor Terrones para que presente una colección. Antes L'Oréal hacía unas pasarelas de peinados. Ajá. Y para mostrar los peinados hacía un desfile de moda, se contrataba un diseñador y Héctor le dice, bueno, vas a presentar el Louvre, y él se obstina en hacer una colección mexicana, ya que se va a presentar en París. Antes de él fue Armando Mafut, un diseñador que también hace vestidos muy nacionalistas. Ajá, que son vestidos bastante normales, de bustier, con falda amplia, y en la falda llevan pintadas escenas nacionalistas, como de realidad, o los de Cartas de Diego Rivera, o de escenas de Rodolfo
temporales, tamaños, etc., ¿no? Ese fue el primero. El segundo fue Héctor. Héctor hizo una versión muy propia de la mexicanidad. Entonces, este es un vestido hecho con tela de rebozo sobre una base de seda, con holanes de seda. Tiene mucho movimiento al moverse y lo modeló la conductora Montserrat Olivier. Esta pieza que tenemos aquí es la que utilizó ella y está hecha con sus medidas. Solamente hay una pieza. Tiempo después se presentó en Texas y una señora lo compró ahí. Desapareció por un rato el vestido y volvió a aparecer en una tienda vintage de San Francisco, donde yo lo localicé en 2017, y me dijo el vendedor que por varios años formó parte de la bodega de vestuario de la Ópera de San Francisco y salió en varias presentaciones, lo cual explica un poco el estado en el que está. Fue vestuario, se usó como vestuario, lo venden en una venta de bodega. Llega a esta tienda vintage, estaba en un precio bastante inaccesible, tienen que saber que soy profesor de historia, ¿no? Es una absoluta extravagancia que yo tenga una colección, sin embargo la tengo. Peso que me llega, peso que se va ahí. No tengo carro. O sea, me río, pero es verdad. Tampoco se manejar, o sea, no me afecta demasiado. Estuve ahí, estaba muy fuera de mi presupuesto. Estuve negociando con el vendedor. Negociar suena fácil. Esta negociación duró cerca de 4 años, porque yo le decía, dame un descuento, lleva 4 años y no se vende, llegará al correcto, soy yo, véndemelo. Bueno, o sea, en una de esas el vendedor se muda, da todo a la mitad del precio, coincidió que el dólar estaba barato y un amigo estaba de vacaciones en San Francisco, casi que a la vuelta de la esquina, entonces así me hice de ese vestido. Es chistoso. Hubo una selección de vestidos hechos de rebozo de esa colección. Terrones tenía uno, que luego está en la colección de Janet Klein. Janet Klein tiene la colección de moda. Sí. El amarillo, hay uno verde, verde oscuro, uno rojo. No recuerdo si hay uno azul, uno amarillo. Son 5. El amarillo lo tiene Héctor y no hemos localizado muchas más piezas de la colección, aparte de las que conservo. Así que fue un milagro encontrar este vestido que ve acá. Una aguja en empaca. Una aguja en empaca. Entonces, pues, felizmente formo parte de Coleccionistas. Como les comenté, Héctor falleció el 1 de noviembre de 2025 por complicaciones de una cirugía. Oficialmente murió de un infarto, pero derivado de ello. Entonces, murió encumbrado, fue un diseñador muy importante en la década de los 90. Quizás valga aclarar por qué resulta tan relevante Héctor Terrones. Hubo un diseñador en los 70 llamado Manuel Méndez, que fue impulsado por Palacio de Hierro. Él era el diseñador mexicano del Salón Internacional, un departamento que se abre para distribuir las licencias de distintos diseñadores internacionales. Recuerda que México era un país cerrado, entonces no se podía importar. ¿Cómo se manejaba? A través del sistema de licencias, se traían los patrones, se compraban las telas y se hacían localmente. Manuel Méndez empieza confeccionando la licencia de Lanvin y tiempo después, cuando por ideas de Eleanor Lambert, que fue la primera publicista de moda y alguien que impulsó mucho la idea de una moda neoyorquina, ella tiene la idea de que hacia la década de los 60, 70, después de la Segunda Guerra Mundial, el diseñador de moda es casi como el héroe nacional. Entonces cada país debe impulsar el suyo. A Charles Kovac, que era el director de publicidad del Palacio de Hierro, se le ocurre buscar a uno que estuviera más que bien posicionado, que tuviera relación con la departamental, hacerle una marca, impulsarlo, que fuera el único diseñador mexicano de salón internacional. En los 80 subieron más, pero el primero es Manuel Méndez, un diseñador muy elegante, pero bastante conservador, que era muy de este estilo tipo Chanel, recto, de señorita burguesada. Bueno, de señora burguesada, que era su mercado, o sea, era la mujer marca del país. Hacia la década de los 90, hay toda una generación de diseñadores que han seguido sus pasos. Ya sea que hayan trabajado con él directo o indirectamente. El que se le sale del local es Héctor Terrones, haciendo figuras encorsetadas, faldas amplísimas, le pones hoteles a la ropa, si tiene encaje lo rompe. Recuerdo mucho el comentario que una vez me dijo que fue: ¿sabías que puedes hacer pisadas en el horno de microondas? En ese tipo de exploración. Fue muy rebelde, tuvo un periodo muy importante. Hacia finales de los 90 lo invitan a participar en Hoy, el programa donde sale Galilea Montijo. Todavía sigue, ¿no? Él tuvo una sección de moda ahí,
Y era muy chistoso ver a un diseñador tan sofisticado y tan importante presentando casi todos los días una pasarela en televisión abierta. Por eso, a pesar de esta inspiración original indígena, él forma parte de la vida urbana de la Ciudad de México de inicios del siglo XXI. Conforme pasaron los años, él quiso dedicarse a otras cosas, alejarse un poco del foco público, y dicen que murió un poco de capa caída. No era cierto, simplemente está en otra etapa de su carrera. Entonces, pues, Héctor Terradas. Gracias.